ahorita. Ahí va. Ok. Ok. La palabra tolerancia. ¿Qué significa la palabra tolerancia? Algo que no me salté la explicación cuando vimos la semana pasada el método de bisección. Ahorita pongo en pantalla el método de bisección. Solamente quiero que explicar la esencia de lo que es la palabra tolerancia para estos métodos numéricos, que es bien importante. Es una manera de que me indica hasta cuándo el programa va a dejar de dar vueltas para calcular una solución numérica. Nomás lo quiero expresar con un dibujo. La esencia es muy sencilla. Consiste en lo siguiente. Si yo tengo el famoso método de bisección. Tiempo, llegó alguien. Llegó alguien más. Perdón. Ok. Ese famoso método de bisección, que ya lo saben utilizar. Si yo tengo una función, ya saben ustedes que lo que hacen es cuando tienen A y tienen B, calculan la solución numérica X con la formulita esta A más B sobre 2. Y así se la llevan hasta encontrar la solución numérica más cerca a la solución real, que es la que estoy pintando de verde. Ya saben hacer eso, ya están hartos de hacer eso a lo mejor. Esta es la solución real y esta es la solución numérica. Ahora, aquí cuando ustedes hacían el ejercicio a mano, ustedes paraban cuando yo les decía que pararan. Yo les decía, calcúlenme la solución numérica cuando i vale 1, cuando i vale 2, y así se la llevan hasta que i vale 5 y ya estaban cansados de hacer muchas iteraciones. Cuando meten esto a la computadora, a lo mejor a lo mejor su lógica les dice, bueno, yo pongo un ciclo for y yo quiero que me corra 20 iteraciones y se acabó el problema, la computadora trabaja por mí. Estoy de acuerdo con eso, pueden hacer el programa así. Sin embargo, se desperdicia mucho poder computacional, porque la mayoría de las veces uno llega al resultado en las primeras 4 o 5 iteraciones, especialmente en estos ejemplos. No ocupas hacer 20 iteraciones y eso es un desperdicio computacional. Entonces, hay otra manera de llegar. ¿Cómo le vas a decir a la computadora, párame hasta aquí? No quiero que me haga las 20 iteraciones. Y por eso se inventó el concepto de tolerancia. Y ya está aplicado en su programa, el de bisección, el que me entregaron la semana pasada que les expliqué. Y nomás lo quiero explicar otra vez de manera gráfica. La tolerancia está definida como, si se dan cuenta, ustedes siempre parten de un intervalo entre A y B. Aquí está el intervalo, ¿no? Intervalo, aquí está. La tolerancia está definida como la mitad de este intervalo. Eso es la definición de tolerancia. Es un segmento de recta. Y si no les gusta esa definición, vamos a definirlo por ahorita en esta explicación como simplemente la distancia entre A y B. Y la regla es decirle que el programa pare cuando este intervalo sea muy chiquito. Si se dan cuenta ustedes, entre más iteraciones hagan, el intervalo de A y B se va haciendo más cortito, ¿no? Este es A y este es B. Y luego, no sé, este es A y este es B. Hay un momento en el que es muy corto ese intervalo. Y ustedes tienen que decirle a la computadora, ok, cuando mi intervalo es, no sé, a lo mejor .001, o sea, una distancia, decirle al programa, por favor programa, para, y se acabó. Esto siempre lo vamos a meter, o por lo menos la mayoría de las veces, en nuestros métodos numéricos conforme veamos más métodos numéricos. Esta es la diferencia. No tienen que esperar a que la computadora haga las 100 iteraciones o las 1000 iteraciones. Porque ustedes siempre van a tener este if adentro de la computadora. Entonces, esto era lo más complicado de ahorita, se pone esto más sencillo. ¿Por qué? Porque yo les voy a definir el intervalo de la siguiente manera. Pero el término técnico no es intervalo, les recuerdo, el término técnico es tolerancia en la solución. Les repito, no tienen que anotar nada, esto ya está en el código, esto nomás es para que entiendan qué significa y lo vamos a volver a usar de todas maneras, no se preocupen por eso. Entonces, la tolerancia en la solución está definida como, voy a poner aquí, tolerancia igual a B menos A sobre 2 y a esto le saco el valor absoluto. Quédense con esa definición. Ya si quieren luego la pueden razonar en sus casas. Esto es el segmento entre A y B dividido sobre 2. Quédense con esta definición. Entonces cada que utilicen la palabra tolerancia, ustedes
en su código, definan otra variable en su código. Le voy a llamar tol. Y yo voy a decir que es .001. Se me ocurrió ese número, aleatorio. Entonces el programa sería así. If la tolerancia, recuerden que la palabra tolerancia es una variable en las cuando meten en su programa. Si la tolerancia es menor que tol, el programa que le van a decir, ¿qué les dice el sentido común si están viendo este programa aquí enfrente de ustedes? ¿Qué va a suceder dentro de este if? If tolerancia es menor que tol, porque en cada iteración se va a calcular la palabra tolerancia. Solamente quiero que termines de trabajar el programa y le van a poner break. Esa es la esencia de la tolerancia. Y recuerden que todo esto está dentro del ciclo for gigante con el que calculamos el método de bisección, ¿no? Entonces la ventaja de este if, repito, es que hace que la computadora no dé tantas vueltas en su ciclo for. Esto es muy importante en métodos numéricos porque no siempre encontramos la solución real y tenemos que decirle a la computadora hasta aquí para, y esto es suficiente para nosotros, ¿sí? Si ustedes no escriben esto y dicen, se me olvidó poner la tolerancia, eso es mala escritura. Va a servir su programa, pero su computadora va a trabajar más. Y cuando son programas más largos, eso es mucho tiempo computacional. Eso es todo lo que trato de decir, ¿ok? ¿Hay alguna duda de lo que es lo que acabo de definir de la tolerancia de la solución? Espero que no, es un concepto muy básico. Y como yo confío en que ya les queda claro ese concepto de la tolerancia, voy a mostrar ahora el código que vimos la semana pasada. En la semana pasada les expliqué este código que me tomó como 10 o 15 minutos cada línea. No lo voy a explicar otra vez todo. Solo quiero que vean una sola parte que me salté en la explicación. Ya sabemos calcular funciones anónimas. Ahorita lo repaso otra vez, pero solamente quiero que vean lo que hay dentro de este. ¿Dónde está? Este for que está aquí. Se manda esto que está aquí otra vez. Aquí está. Y con eso ya saben lo que hace el programa. Si lo explicara con una gráfica, tengo una función, me calcula A y B, la solución numérica, luego otra vez A y B, la solución numérica, y hasta llegar a la solución numérica. Pero lo que me interesa nomás es una sola línea. La línea 18 que está enfrente de ustedes de su código. Esta línea que está aquí es lo que acabo de explicar. Yo definí con anterioridad una palabra que se llama tol. Se me ocurrió que sea .001. Considero que es bastante cercano a 0. Y lo que está dentro de este if es lo que realmente me importa en la explicación. Vean lo que acabo de escribir aquí. Si aquí escribí if, si toli es menor que ese número .001, break, y se acaba el programa. La palabra toli la definí como el valor absoluto de b menos a sobre 2, que es el número que les acabo de explicar. La nueva palabra del día de hoy, tolerancia. Si esa palabra es menor que un número predeterminado que yo elijo, por favor programa, ya encontraste la solución numérica que a mí me satisface y rompe. Esa era la última línea del código que me faltaba explicar. Para esta clase de problemas se utiliza muchísimo. ¿Ok? Entonces, desafortunadamente es muy útil esta palabra tolerancia. Se utiliza en la mitad de los métodos numéricos, pero en la otra mitad no siempre tenemos los intervalos de A y B. A veces nomás tenemos un solo número. Y entonces aquí abajo escribo la otra fórmula, que la vamos a escribir cuando lleguemos a ver el método de Newton-Raphson. No sé si en la segunda o en la siguiente clase, pero lo voy a escribir ahorita para que se vayan acostumbrando. Ya vimos ahorita tolerancia. Cuando tenemos A y B, podemos encontrar la tolerancia porque yo les dije que ocupaban A y B y es B menos A sobre 2. Ahí está, valor absoluto. Pero hay otra cosa que se llama error relativo estimado, ¿sí? Ahora, este todavía es más fácil que la definición de tolerancia. Ustedes a lo mejor recuerdan que cuando empezamos a ver errores numéricos, yo los introduje a lo que es el error. ¿Cómo era? Error relativo real. ¿Sí? El error relativo real.
Desafortunadamente, el error relativo real no nos sirve siempre para métodos numéricos porque no siempre conocemos la solución real. Déjenme, les refresco la memoria. El error relativo real es la solución real menos la solución numérica entre la solución real. Pero esto es un problema en métodos numéricos. Si yo no conozco esto, nunca voy a poder calcular el error relativo. Entonces esto que está aquí está muy padre, muy bonito, pero no me va a servir ahorita. Entonces voy a encontrar el error relativo estimado y la fórmula es la siguiente. El error relativo estimado, lo voy a pintar hasta de rojo, es simplemente la solución numérica del presente, o sea, paréntesis n, menos la solución numérica del pasado entre la solución numérica del pasado. Esa es la fórmula, le sacas el valor absoluto. Esta es la fórmula que vamos a ocupar para el siguiente programa, ¿sí? Y con esto ustedes le van a decir a su programa, ya para de trabajar porque ya llegaste a un valor adecuado. Esto prometo que va a tener mucho más sentido cuando empecemos a hacer el código, pero obviamente primero si vamos a hacer un método numérico nuevo, primero tenemos que hacerlo a mano, a lápiz, si no, no tiene caso que explique la programación. La programación no es nada si no sabemos lo que queremos hacer. ¿Hay alguna duda hasta aquí de error relativo, estimado? Me pueden interrumpir. Puedo explicar otra vez por si quieren que les quede más claro. Si no, yo voy a continuar con la palabra de función anónima para terminar este repaso. Y por si no recuerdan, les recuerdo que una función anónima se escribe de la siguiente manera. En este caso yo tengo una función anónima que quiero que me calcule el área de un círculo, que es pi por el radio al cuadrado. Es la fórmula del área de un círculo. Y la ventaja de las funciones anónimas es que yo puedo mandar a llamar a esas funciones dentro del código que estoy escribiendo. Aquí tengo todo el código que yo quiero escribir. Y la función anónima es esto que está aquí. ¿Cuál es la sintaxis correcta? Poner la letra arroba, poner en un paréntesis, poner el nombre de la variable que va a ir cambiando, y luego ya ponen la fórmula y obviamente vas a utilizar la variable. Esa es la sintaxis correcta de funciones anónimas que vimos también la semana pasada. ¿Cómo mando a llamar mi programa una vez que yo empiezo a escribir mi código por aquí, me complico la vida y todo? ¿Cómo mando a llamar esto? Nomás escribo el nombre de la función. Incluso vean cómo se resalta el nombre de la función cada que le doy doble clic aquí, ¿no? Se resalta esto. Aquí está. Entonces, nomás pongo el nombre de la función, abro paréntesis, y como yo ya definí mi función anónima, yo sé que el número que ponga en medio se va a sustituir en la palabra radio, porque así definí mi función anónima. Es decir, se va a calcular aquí. Y lo que trato de decir es que si yo escribo de esta manera, lo que está sucediendo es lo siguiente. Estoy escribiendo, pero estoy ahorrando yo aquí tiempo. Pi por 3, que radio es 3, al cuadrado. Eso es todo lo que está sucediendo al mandar a llamar la función anónima. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminamos el resumen. Ya tienen una mejor idea de lo que es la tolerancia. Una idea un poco vaga de lo que es a lo mejor el error relativo estimado, que lo vamos a ver después. Y un recordatorio de las que son las funciones anónimas. Y antes de explicar el método numérico, realmente quisieran 3 gráficas, 3 plots de funciones que cruzan por el cero. Ya hicimos eso también la clase pasada, pero necesito que lo tengan bien claro. No me interesa que lo grafiquen en GeoGebra, en este tipo de programas que son muy buenos, pero el problema de GeoGebra y esos programas que no son programáticos. Y si ustedes grafican las funciones en esta clase de programas, tienen acceso a una infinidad de cosas que hacerle a esa función. Es más poderoso que GeoGebra, porque es un lenguaje de programación. Entonces voy a pintar en el pizarrón 3 funciones con el intervalo con quiero que me lo grafiquen. Nada más. Y para eso les voy a dar 10 minutos. Y voy a empezar a escribir las funciones aquí. ¿Ok? Entonces, la primera función va a ser
Recuerden, nomás graficar con plot. La primera función va a ser x al cubo más 3.8 x al cuadrado menos 8.6 x menos 24.4. Quiero que lo grafiquen en el intervalo de menos 5 hasta 3. Esa es la primera gráfica. La segunda, voy a dejar esto aquí en el pizarrón, les voy a dar 10 minutos, pero déjenme terminar de copiar. La segunda sería x al cubo más 12x al cuadrado menos 100x menos 6 en el intervalo menos 19 a 7. Y la última, x al cubo menos 2.2 x al cuadrado menos 2.15 de x más 5.1 en el intervalo de menos 1.8 hasta 3. Entonces les voy a dar en reloj. Les voy a dar en el reloj a 10 minutos, déjenme ver el reloj. Y confío en que ya pueden graficar esto. Ocupo que esto lo tengan bien claro para que no se traben en la programación y se concentren en la matemática del método numérico. Ok, entonces en exactamente 10 minutos repasamos esto. Si no se acuerdan de cómo graficar todavía, la clase 8 y 9 vimos justamente cómo graficar. Lo paso la liga aquí en los mensajes por si no se acuerdan todavía cómo hacer eso. Solo quiero 3 gráficas para terminar.
Ah, no, no te preocupes. Ok, espero hayan llegado lejos con esto. Voy a explicar muy rápido cómo se grafican esas cosas. Este, ¿alguien tuvo algún problema con alguna función? No, ni siquiera se acordaba como plot. Si no se acordaban de plano, tienen que repasar esa función plot porque la vamos a seguir utilizando, ¿ok? Para ya no explicar tanto esta parte y enfocarme en lo otro. Entonces, voy a repasar nomás rápidamente lo que les tuvo que haber salido. Y es lo siguiente. Aquí están viendo cómo se grafican, pero a lo mejor quiero que solamente vean la gráfica de arriba. Tengo que explicar un concepto importante aquí. Vean, la primera función es x al cubo. X al cubo más x al cuadrado, pues con todo eso, 4 términos, ¿no? Y esta parte es sencilla, porque solamente tengo que poner y aquí está el x al cubo, x al cuadrado y los otros dos términos, aquí están. Dos detalles importantes. Como ustedes están usando la función plot para graficar vectores, si un vector es 1, 2, 3, así está. Si elemento por elemento lo deciden elevar al cuadrado, si esto es x, recuerden que la sintaxis correcta es la siguiente: x punto elevado
al cuadrado. Este punto significa que cada punto o cada elemento se eleva al cuadrado. Si a ustedes se les olvida poner este punto cuando estén jugando con vectores, les va a marcar error el programa. Tengan mucho cuidado con eso. Es de los errores más comunes en programación en este lenguaje de MATLAB o Octave. En fin, entonces yo lo único que hice fue copiar la fórmula así como estaba, como la ven aquí, idéntica. Solamente le puse el punto antes de elevar un número al cubo o al cuadrado. Solamente tuve cuidado con eso. Aquí está. Y cuando es multiplicación de un escalar por un vector, no pasa nada. No hay que poner punto por. Así nomás se queda. Y ya. Y ahí está su función que yo le voy a llamar y igual a todo eso. Segundo y último paso. Les recuerdo que la función plot utiliza grafica dos vectores. Si yo tengo un vector 1 y 2 y tengo el vector 3 y 4 y yo utilizo la función plot, ¿qué es lo que sucede? El vector 1 y 2 lo pinta en el eje X y el vector 3 y 4 en el eje Y. Entonces une punto por punto. Cuando este vector vale 1, ¿cuánto vale el segundo? 3. Aquí está mi gráfica, 3. Cuando este vector vale 2, ¿cuánto vale su correspondiente vector en el eje Y? Si vale 2, vale 4. Ahí está, se acabó. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Yo defino un eje X que le estoy diciendo que se va a graficar de menos 5 a 3. Aquí está. Y lo defino justamente aquí, porque quiero ver todos esos puntos de menos 5 a 3 la gráfica. La quiero ver. Entonces ya tienen su vector X. Y obviamente el vector en Y va a tener las mismas dimensiones que el vector en X, porque estoy sustituyendo los valores de X dentro de Y. Ahora, no sé si al momento de intentarlo, a lo mejor muchos hicieron nomás esto. Voy a borrar esto. A lo mejor hicieron esto nomás. Vamos a ver qué sucede. Ahí está la gráfica. Se va a calcular, se va a graficar de menos 5 a 3. Y quiero ver la gráfica, a ver qué pasa. Vean lo que está pasando. Está bien, ya me lo está graficando. Pero hay un problema. Viendo nomás de pura imagen. ¿Cuál creen que es el problema? Vean que parecen polígonos ahí. ¿Qué significa eso? Significa que estoy graficando muy pocos elementos de mi vector. Vean, el espacio es grandísimo, ¿sí? Y Octave automáticamente pinta una línea en medio entre punto y punto para que no se vea tan feo, pero en realidad se ve muy feo porque está así y así y así. O sea, de los poquitos puntos que estoy graficando hace que la gráfica no se vea suave. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aumentar el número de elementos de mi vector. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es poner dos puntos y en medio les recuerdo que el nuevo vector X que están viendo en pantalla, que va de menos 5 a 3, quiero que vaya de menos 5 a 3, pero en intervalos de 0.001. O sea, tengo muchísimos elementos del vector. Y entre más puntos tenga, más suave va a salir en función. Entonces yo nomás puse ese 0.001 en medio y lo grafico y ahora sí mi función sale mucho más suave porque yo tengo control absoluto de lo que estoy graficando. Esta es la ventaja de un lenguaje de programación general. Los demás programas son idénticos, no los voy a explicar a detalle porque simplemente los voy a correr y les tuvo que haber dado algo así. Aquí están las tres funciones. Ahora, como ya saben graficar aquí las tres funciones, lo que vamos a hacer la siguiente clase es encontrar igual la raíz de una de esas tres funciones. La raíz es decir, cuando la variable, la función cruza al 0. En este caso el 0 está aquí, en este caso el 0 está aquí. Se dan cuenta que son funciones que cruzan al 0 tres veces porque el término x está elevado al cubo. Vamos a analizar esto con más detalle en la siguiente clase. Relájense ahorita, les voy a dar exactamente 10 minutos. Y ahorita les paso el código por si lo quieren tener. De todas maneras lo vamos a ocupar otra vez para el método de Newton que vamos a ver la siguiente clase. Ok, nos vemos en 10 minutos.
Déjeme copiar la foto para explicarlo de manera visual. Y la buena noticia es que es una fórmula mucho más corta que el método de bisección. Es incluso más fácil que el método de bisección. Esa es la buena noticia. De todas maneras, voy a copiar la imagen que está en su libro y la voy a explicar a lujo de detalle. Muy cortito, pero muy importante. Aquí está el nuevo método como título. Se llama método de Newton. Voy. Quiero que se vea esto. Ahí está. Entonces, antes de pintar la fórmula, para que vean que es mucho más fácil que el método de bisección, les voy a decir exactamente qué es lo que sucede aquí. Yo les doy un punto X1. ¿Sí? Aquí está el punto X1 pintado de azul. No, apenas se alcanza a ver, yo creo, ¿verdad? Pero aquí está, X1. Esto de aquí. Así empezamos. En la bisección les daba A y B. Aquí les doy un punto X1. Lo que está de negro es la gráfica a la que cruza por el 0 pues, en la raíz, ¿no? La solución real está también de este lado. Aquí está porque está cruzando el 0. No conozco la solución real y yo quiero llegar de manera numérica. Aquí está la gráfica. Entonces, si yo les doy un valor X1 que está cerca de la raíz, lo que hago es fijarme en la altura de la función cuando en ese punto X1. La altura vale aquí. Si la tuviera que dibujar, vale aquí, f de X1. O sea, la función evaluada en tal punto. El primer paso ya está. Encontrar la altura. O sea, nomás sustituir la ecuación que me den. Y se acabó. Segundo paso. Pintar una pendiente en ese punto. Aquí está la pendiente en ese punto. Aquí está esa pendiente. Y la van a pintar hasta que cruce al eje horizontal X. Y ya está. Tercer y último paso. El punto donde intersecte la pendiente que graficaron con el eje X, ¿qué creen? Esa es su nueva solución numérica, X2. Es X2 o recuerden que yo le llamaba la solución numérica número 2. Y esos son los únicos 3 pasos que hay que hacer para encontrar una raíz utilizando el método de Newton. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Depende de qué función. En esta foto que están viendo en pantalla, vamos a contar cuántas veces lo hizo. Les da X1, calculan la altura, luego la pendiente que cruza por un punto, y este nuevo punto le llama X2. ¿Y qué creen? Lo vuelve a hacer otra vez. Ya tiene X2, calcula la altura, calcula la pendiente que cruza por un nuevo punto, y esa es la solución, se llama X3. Y aquí lo calcula 4 veces. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Y se dan cuenta que cada vez, entre más veces lo haga, cada vez la solución numérica está más cerca de la solución real que está pintada aquí de azul. Es un método más corto porque solamente utiliza un valor y su derivada. ¿Sí? Tiene sus ventajas y desventajas conforme al método de bisección, pero eso ya luego las veremos. El punto es que es la manera de resolver el método de Newton. ¿Hay alguna duda de este concepto antes de empezar a hacer ejercicios de esto? Aquí lo más complicado es sacar la derivada. Tienes una función y sacas la derivada y ya nomás aplicas la fórmula. Yo sé que no les he pintado ninguna fórmula. Si nadie tiene dudas de esto, voy a explicar ahora la fórmula, cómo se llega a esto. Eso lo expliqué de manera gráfica. Y les prometo que aún así hasta la fórmula está sencilla. Así que la voy a pintar aquí abajo. Ahí va. Yo, viendo la pura imagen que ocupo X y f de X, ahí va. Voy a plantear la derivada de la función evaluada en el punto que yo les estoy dando X1. ¿Cómo se plantea la derivada de manera numérica? ¿Se acuerdan que una derivada en cálculo es en el límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y sobre delta X o algo así? O sea que ustedes hacían delta Y y delta X muy chiquito de tal manera que se convertía en la derivada, ¿no? dy de X. Eso es lo que sucedía, ¿no?
Desafortunadamente, en métodos numéricos no podemos pintar aquí. No siempre podemos pintar la derivada exacta. Porque métodos numéricos son datos discretos. Si yo tengo delta y es y2, perdón que dibujo tan feo, y2 menos y1. Yo tengo y2 y tengo y1 y lo resto y ya encuentro mi delta y. No puedo encontrar dy porque dy es un número infinitamente pequeño. Esta parte no la noten, solo quiero que copien las dos, cómo llegar a la fórmula, que ahorita lo voy a dibujar en limpio. Esto nomás será para hacer un recordatorio de 30 segundos de lo que es una derivada. Entonces, borrón y cuenta nueva. Nomás quería recordarles eso y ahora sí ya puedo pintar lo que sí necesito que tengan en su cuaderno. La derivada está definida viendo la gráfica de arriba como la función evaluada en ese punto x1 menos 0, ahorita explico por qué es 0, entre, abajo cuánto es delta x, y delta x cuánto es, si están viendo la imagen nomás, x1 menos x2. Ahí está, no se vuelve más complicado que eso. Entonces, para que tenga un poquito sentido lo que estoy explicando aquí, vean cómo esta derivada es justamente la línea de rojo que estoy pintando aquí. Vamos a asegurarnos de que quede bien claro eso. Les recuerdo que la derivada está definida como delta y entre delta x. Vamos a analizar nomás delta y. Delta y es la altura en este punto menos la altura en otro punto en y, ¿verdad? Cuando tienen una pendiente, aquí está la pendiente, vean. Este punto de aquí es delta y este punto de aquí es delta x, y si dividen delta y entre delta x, ¿qué es lo que tienen? Una derivada numérica. Ahora, la altura aquí, en este punto, es f de x1, por eso lo puse aquí, ahí está. La altura acá abajo, estoy en f de qué, ¿cuánto vale aquí? La altura vale 0, por eso puse 0. Y lo estoy dividiendo entre delta x, que vale x1. A todo x1 le resto todo x2 y me quedo nomás con delta x. Ahora, si a algunos se les hace muy grande el hecho de que delta y es gigantesco, ¿cómo es posible que delta y es la función altura hasta acá arriba menos 0? O sea, tengo todo esto como delta y, que no está tratando de sacar la derivada. Tienen que tomar en cuenta que esta es una imagen que se supone que estoy bien cerca de la raíz, ¿sí? Estoy tan cerca de la raíz que la distancia de aquí a aquí, este delta y, es muy, muy, muy chiquito. Solamente funciona porque es muy, muy, muy chiquito. Yo sé que f de x1 menos 0 es válido llamarlo delta y. Recuerden que es una foto a la que yo le hice zoom, porque estoy encontrando raíces y todas las alturas con respecto al eje y, ya de por sí ya ese delta y ya son muy, muy chiquitos y yo puedo expresar la derivada de esta manera. Esto es algo conceptual, lo sé, pero importante. Y por eso les decía que es la fórmula más complicada. Ya nomás lo único que hay que hacer aquí es despejar la variable x2, porque es lo que yo quiero. Si yo tengo x1, yo les doy x1. Ustedes calculan la función evaluada en x1. Ya tienen x1. Calculan la derivada. Si pueden calcular la función, pueden calcular la derivada. Y nomás hay que despejar la letra x2. Y con eso encuentran el punto x2. Y eso lo hacen n veces hasta encontrar el punto que ustedes que paren hasta donde ustedes deseen. ¿Sí? Entonces voy a dejar aquí espacio para copiar esta ecuación despejada, que es la que vamos a utilizar. Y sería x2 es igual, si lo despejo, yo aquí me adelanto los pasos, x1 menos la función de x1 entre la derivada evaluada en ese punto inicial que yo les voy a dar siempre. Y si me quiero ver más general, porque yo quiero, ¿qué es lo que sigue después de encontrar x2? Si me dan x1, yo encuentro x2. Si me dan x2, yo encuentro x3. ¿Cómo sería esta fórmula? Menos la función evaluada en x2 entre la derivada evaluada en x2, y así me la llevo. Si me dan x3, yo quiero x4, pero es muy tedioso andar escribiendo esto. Entonces voy a borrar esta parte de aquí porque no tengo que andar escribiendo para cada iteración, y yo voy a escribir la fórmula de la manera más general posible,
que sería x de y más 1 es igual a x de y menos la función evaluada en ese punto entre su derivada. Y así va. Perdón. Creo que... Sí, ahí está, ahí está. Ok. ¿Alguien tiene duda de cómo aplicar esto? Les recuerdo, yo les voy a dar x1 y la función. Si yo les doy... Déjenlo pinto acá. Si yo les doy x1 y la función, ustedes, para el ejemplo, van a sacar la derivada para calcularme la nueva solución numérica. Y si les digo quiero 3 iteraciones, pues van a calcular x2, x3 y x4. Porque x1 siempre se los voy a dar yo. ¿Ok? Esa es la fórmula. Y si nadie tiene ninguna duda, vamos a continuar con los ejemplos que hicimos para calcular las raíces con el método de bisección. O sea, ya tienen el resultado de sus notas, pero esta vez vamos a utilizar el método de Newton. Entonces voy a hacer un paréntesis aquí, me voy de este lado. Y solamente necesito de ustedes que intenten esta función que a lo mejor ya no se acuerdan. Que cuando utilizamos el método de bisección calcularon la raíz de x al cuadrado menos e a la menos x. Y si les hago un recordatorio, cuando utilizaban el método de bisección yo les había dado a que es igual a 0, b es igual a 1. Y el resultado que les da después de 5 iteraciones, la solución numérica utilizando el método de bisección después de 5 iteraciones es 0.71875. Ese es el resultado numérico, la de la raíz, utilizando el método de bisección. Ahora hagan exactamente lo mismo. Les voy a dar aquí 10 minutos para utilizar el método de Newton. Pero, para que puedan empezar, yo les tengo que dar el valor inicial. Entonces voy a poner aquí, use el método de Newton, empiece con x1, recuerden que yo les doy siempre x1, x1 igual a 0 y realice las primeras 5 iteraciones. Las primeras 5 iteraciones. Por favor, 5 cifras significativas. Entonces les voy a dar 10 minutos para este problema. Les tiene que dar casi en teoría el resultado muy parecido al de bisección. ¿Sí? Entonces confío en que ya saben utilizar la fórmula. Alcanzaban a copiar la fórmula. Ni siquiera pregunté si me fui rápido o no aquí. Tienen la fórmula en su cuaderno. Ocupo que tengan esa fórmula aquí. Lo que está azul. Nomás lo que está azul. Voy a dar 10 minutos en el reloj. Si no hay dudas, ¿verdad? Espero que no. Ok, entonces aquí va.
Ok, vamos a continuar con este problema. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Recuerden que tiene la función y hay que encontrarla. Lo primero que hay que hacer es encontrar la derivada, ¿sí? Y luego utilizar directamente la fórmula 5 veces y hasta ahí. Es todo lo que hay que hacer y es más corto este problema. Es este método, perdón. Entonces voy a empezar a pintar aquí el resultado. Déjenme minimizo esto de aquí nomás. Y voy a ocupar... ¿Dónde está? Entonces la función... Perdón. Reescribo, la función f de x es igual a x al cuadrado menos e a la menos x. ¿Qué hay que hacer? Si tenían la fórmula enfrente de ustedes, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Sacar la derivada, porque la vamos a ocupar. Si tienen la función, tienen la derivada. En este caso, la derivada es 2x, la derivada de x cuadrada es 2x, menos la derivada de a a la x, ¿cuánto vale? La derivada de a a la menos x vale lo mismo, e a la menos x por la derivada del exponente. ¿Cuánto vale la derivada del exponente? Ya saben cálculo diferencial. ¿Cuánto vale la derivada del exponente? Menos 1. Entonces, esto se reescribe que como la derivada es igual a 2x menos por menos más e a la menos x. Y esto es lo más complicado de este método, encontrar la derivada. Entonces ya tengo la derivada y la función y solamente tengo que sustituir en la fórmula que les acabo de pasar, que es esta que está aquí. Vamos a copiarla porque la vamos a ocupar otra vez. Es todo esto que está aquí. Y aquí va. Entonces, ahí está. Entonces ya tenemos f de x y su derivada y el punto inicial que valía. ¿Cuánto dije que valía? Y no me acuerdo. Ah, sí, valía 1. Entonces, sería x. Voy a pintar esto acá. Sería, yo quiero el punto x2 porque me dan x1. x2 vale, estoy utilizando nomás la fórmula x1 menos la función evaluada en x1 entre la derivada evaluada en x1. Tiempo, no sé si estoy grabando. Ah, sí estoy grabando, ok. Entonces, solamente tengo que sustituir y me quedaría de la siguiente manera. Lo voy a pintar acá. x1 vale 0, entonces yo quiero un nuevo punto. En la nueva solución numérica, que este nuevo punto x2 vale 0, menos ¿cuánto vale la función? La función vale x1. ¿Cuánto valía? x1 al cuadrado. Lo noto acá. x1 al cuadrado menos e a la menos x1. Y que estoy dividiendo a su derivada. Su derivada vale 2x1 más e a la menos x1. Entonces el primer resultado de la solución sería 0 menos, ¿cuánto valía x1? 0. 0 al cuadrado menos e a la menos 0 entre 2 por 0. Que está dividiendo también a e a la menos 0. Y esto les tuvo que haber dado 1. Ahí está. La primera solución numérica, x2 es igual a 1. La primera que yo les di, x1, ¿cuánto era? 0. Entonces, su solución numérica acaba de cambiar de x1 igual a 0 a x2 igual a 1. Y esto es para la primera iteración. Esto es para la primera iteración y igual a 1. Las demás se hacen exactamente igual. La voy a pintar aquí en un ejemplo nomás. No quiero pintar todas. Y es igual a 2. ¿Y cómo creen que sería? x3 es igual a x2. Pinten si no se acuerdan eso para que se vayan acostumbrando a la función evaluada en x2 entre su derivada. Aquí es donde empieza la iteración. Y ustedes ya tienen todos esos datos. Entonces, si quiero la nueva solución numérica, x3 sería el valor de x2. ¿Cuánto vale x2 ahora? x2 vale 1 menos la función evaluada en ese punto. Sería la función evaluada en ese punto sería 1 al cuadrado menos la exponencial que está elevado a la menos 1 entre la derivada que era 2 por x, que ahora x vale 1,
y que está sumando una exponencial que vale a la menos 1. Y esto, pues aquí hay que utilizar cualquier Wolfram o incluso Octave de preferencia. Y esto les tuvo que haber dado 0.73304. Ahí está. Ya no voy a explicar las demás, confío en que esto queda claro, solamente estuve repitiendo el mismo proceso y evaluando la función para diferentes puntos. Ya que calculo x3, este valor de x3 lo utilizo en la fórmula para encontrar x4, como ya conocen, que es como lo estoy pintando aquí en pantalla, ¿ok? Y eso así me la llevo y pues nomás lo repito varias veces. Entonces yo voy a pintar nomás el puro resultado. Voy a pintar el puro resultado, que sería x4 les tuvo que haber dado, eso ya lo tengo aquí, x4 da .73381 y x5 al final 0.73347. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo utilizar esta fórmula? Que necesito que les quede bien claro antes de empezar a programar. Según yo es el más fácil. Si tienen dudas pueden preguntar, si no voy a continuar, ¿ok? Entonces así está. El método de Newton ya lo conocen. Y yo creo que para terminar van a hacer una iteración más para terminar la clase. Y el problema que vamos a hacer ya lo hicimos también con el método de bisección. Perdón, ¿quieren que le dé tiempo de copiar esto? ¿O puedo seguir con la explicación? Como se sientan más cómodos. Ok, voy a continuar. Ok, entonces, vamos para acá. Último problema de la clase ya para terminar. Y este problema ya lo conocen con la foto que les voy a poner a continuación. Era ese problema del centroide. El problema era este y lo hicieron con el método de bisección. Aquí está. ¿Qué es lo que pedía ese problema? Un pequeño recordatorio. Encontrar la coordenada del centroide. No, encontrar la coordenada del ángulo θ cuando la fórmula del centroide está determinada por 2 veces por el radio por el seno de θ entre 3 θ. Ahora, ¿qué es lo que seguía? Decía determinar el ángulo θ cuando x vale r sobre 2, donde r es el radio. ¿Sí? O sea, yo tengo un segmento de círculo. Yo sé que el centro de masa, la posición en x, se calcula con esta fórmula que me acaban de dar. Y yo pregunto, ¿cuánto tiene que valer el ángulo de este centroide? O sea, ¿qué tan ancho tiene que ser este centroide para que el centro de masa caiga justamente en la posición r sobre 2? Y si eso lo revuelve, solo tienen que solo tienen que ver la siguiente fórmula para calcular, que sería encontrar, si yo les doy f de θ es igual a 2 seno de θ entre 3 θ menos 1 medio. No tienen que recordar exactamente de la física del asunto, cómo encontrar el centroide, qué es lo que estoy haciendo exactamente por ahorita. Si se sienten cansados, ahorita nomás recuerden que yo les estoy dando una fórmula. Yo nomás les estoy dando una fórmula y quiero que despejen la letra θ y no pueden despejarla porque no hay solución analítica, y lo único que pueden hacer es, cuando ven este tipo de fórmula, es utilizar una solución numérica, y ustedes utilizaron el método de bisección. Ahora nomás quiero que hagan la misma fórmula que están viendo en pantalla. Quiero que utilicen el método de Newton, y es todo lo que hay que hacer, y con eso podemos terminar la clase. Entonces ahorita se van a tardar un poco porque yo les estoy dando la función f de θ, así como está lo que acabo de pintar de color blanco. Y quiero que me calculen la derivada de f de θ. No pueden avanzar si no calculan primero la derivada. Meter la fórmula de Newton es lo más fácil del mundo. En este caso, la derivada es el reto. Calculen la derivada de esto. Y por si no se acuerdan cómo se calcula una derivada cuando tienes u sobre b, les recuerdo que la derivada era b por la derivada de arriba menos u por la derivada de abajo entre b al cuadrado. Esto es de cálculo diferencial, así que resuélvame esta función, calculen la derivada. Intenten calcular aquí.
Estas se van a tardar poquito, 8 minutos les voy a dar.
Ok, admito que esa derivada no es la más fácil del mundo, les toma un poquito de tiempo. La voy a resolver yo paso a paso. Sí, ya vi que la voy a resolver paso a paso yo la siguiente clase. Ahorita se me lo estaba olvidando. Quiero que tengan el código que yo acabo de hacer de las funciones, por muy fáciles que sean. Espero que les haya salido, si no yo se los voy a pasar. Vamos a ocuparlo cuando empecemos a buscar la raíz con el método de Newton. Así que córranme este programa en Octave, y si ya les corrió se pueden ir desconectando. Hasta aquí vamos a avanzar, la derivada la continuamos mañana, ¿ok? Se pueden ir desconectando si ya tienen la confianza que esto les está corriendo y no hay ningún problema, porque ya no quiero para volver a explicar este plot, ¿ok? Entonces, si ya les salió, descansen, nos vemos mañana, yo creo. Sale, hasta luego, que descansen. Adiós. Adiós.